Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permitas ver a nuestros vecinos como tú los ves, Señor. Señor, que nos ayudes a descubrir la forma más eficaz para alcanzarlos con el mensaje de salvación, Señor. Ayúdenos, Señor. Que nuestra vida refleje tu amor, Señor, con nuestras palabras, el tono de nuestra voz, con nuestras miradas, con nuestra manera de bendecir a las personas, de tal manera que los vecinos deseen conocerte, Señor, que seamos una iglesia viva, una iglesia que le interese la comunidad. Señor, a ti adoramos, a ti exaltamos en esta hora, a ti te glorificamos, Señor, porque eres digno de ser alabado, eres digno de ser exaltado, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Señor, son muchas las bendiciones que nosotros recibimos de ti cada día, Señor. Gracias, porque tú eres un regalo maravilloso para nuestra vida, Señor. Bendito tú eres por siempre, Señor. Y bendito tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre en esta hora. Y te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana de gloria. Esta semana sea una semana de victoria, Señor, una semana de bendición. Sea una semana, Señor, donde podamos poner en práctica tu palabra, Señor. No solamente oírla, leerla, sino ponerla en práctica, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Ponemos las comunicaciones en tus manos, el internet, todas estas cosas en tus manos para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, bendiciones para todos esta mañana, una vez más, con ese gozo, con esa alegría. Podemos aquí congregarnos y alabar al Señor y darle honra, porque solamente Él es digno de honra, de alabanza y de adoración. Amén. Bueno, estamos en el libro de Romanos y habíamos visto que en el capítulo 8 el apóstol Pablo estaba lleno de gozo, estaba lleno de alegría, estaba disfrutando, pero llega el capítulo 9 y parece que sale del gozo y después del gozo entra como en una tristeza. Y en medio de eso le está diciendo al apóstol, en la carta, le está escribiendo en la carta y está hablando acerca de Israel como un pueblo escogido por Dios. Y está explicando por qué Dios escogió a este pueblo. Y el primer argumento que vimos el viernes fue porque el Señor es fiel. Y aunque el pueblo de Israel sea infiel, Dios continúa siendo fiel. Aunque tú seas infiel, el Señor continúa siendo fiel. Y lo que vimos fue que no es por las obras, ni era por los méritos, ni era absolutamente por nada que Israel hubiese hecho. Pero hoy vamos a continuar viendo
los razonamientos que dice el apóstol Pablo. Y nos vamos al versículo 14 del capítulo 9 y vamos a leer unos dos o tres versículos. Y dice de la siguiente manera esta palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque las escrituras dicen a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi poder sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Fuerte, ¿verdad? Esa palabra. El hecho de que Dios escogiera a uno y al otro, no. Parece indicar como que Dios es injusto. ¿Cómo así? Porque no nos escoge a todos. Entonces el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Pablo entonces replica, en ninguna manera no es concebible que Dios Santo pueda cometer un acto de injusticia. Y yo sé que muchas personas como que no creen esa parte y dicen, bueno, ¿y por qué Dios escogió a Israel y no escogió a otro? ¿Por qué no mejor escogió, no sé, algún país de Europa, un país africano? ¿Por qué no se fijó mejor en América Latina? ¿Por qué lo escogió a él? ¿No le parece como, qué tal? Dios es como medio injusto. Bueno, la elección es totalmente un asunto de gracia. En otras palabras, el Señor no eligió a Israel porque eran los que mejor alababan, los que mejor adoraban, porque era el pueblo más santo, porque si usted ve Israel en la actualidad, Israel es un país que no tiene mucho que ver con los preceptos de Dios. Entonces uno diría, bueno, si Dios actúa en base de su justicia, escuche eso, nadie sería salvo. Entonces, si usted quiere decir que Dios es injusto porque Él escoge a unos y a otros no, entonces diríamos que vamos a pedirle que Dios sea justo. Y si le pedimos a Dios que sea justo, nadie de nosotros seríamos salvos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es que muerte. Entonces el Señor a nosotros no nos está tratando con su justicia, más bien nos justificó a través de Cristo Jesús. Alabado el nombre de Dios. Pablo citó Éxodo 33:19 para mostrar que la misericordia y la compasión de Dios se extienden de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo con los pensamientos del hombre. Y mire cómo dice Éxodo 33:19. Dice, para mostrar que la misericordia y la compasión de Dios se extendían. Entonces, mire lo que dice. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de el que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente.
Entonces, esto tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con su gracia. ¿Por qué? Porque todos merecemos condenación y ninguno merecemos misericordia. Si Dios ha tenido misericordia contigo, es porque Él, en su perfecta voluntad y en su deseo, nos ha visto con ojos de misericordia. La referencia en Éxodo trata de la idolatría de Israel. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, toda la nación merecía ser destruida. Sin embargo, el Señor no destruyó a toda la nación. ¿Sabe cuántos murieron? 3.000 personas. No porque esos 3.000 hayan sido los más impuros o los más impíos o los más idólatras, porque los demás fueran más santos y más piadosos, simplemente por su gracia y su misericordia. Esto como que rompe la cabeza, ¿cierto? Luego Pablo vuelve y cita Éxodo, capítulo 9, verso 16. Y tomamos a Faraón como una ilustración. Y mire lo que dice en Éxodo 9, verso 16. Y hablando, aquí está hablando acerca de Faraón y le dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Tenga en cuenta, Moisés era judío y el faraón era un gentil. Sin embargo, ambos eran pecadores, los dos eran pecadores. No era que Moisés no era pecador, Moisés era pecador y el faraón era pecador. Ambos eran homicidas. Moisés había matado ya un egipcio. Y pues me imagino Faraón a cuántos mandó matar. Ambos vieron las maravillas de Dios. Sin embargo, Moisés fue salvo y Faraón se perdió. Dios levantó a Faraón para revelar por medio de él su gloria, revelar su poder, y tuvo misericordia de Moisés para usarlo como el libertador del pueblo de Israel. Faraón era un gobernante, Moisés era un esclavo. Pero Moisés fue quien experimentó la misericordia, la compasión de Dios, porque Dios así lo deseó en su corazón. Yo quiero que usted piense por un instante ahí donde está. Dios en su infinita voluntad lo escogió a usted para darle su gracia, para darle su perdón, para revelarle su salvación, para justificarlo. No porque usted sea mejor, no porque usted sea la persona más linda o más santa de su familia. Por eso usted no puede juzgar a los demás. Usted tiene que alabar a Dios porque Dios se le ocurrió escogerlo a usted como escogió a Israel por su divina y perfecta voluntad. Alabado el nombre del Señor. Así que no fue un asunto de justicia, sino fue un asunto de soberanía de Dios. A mí, cuando yo leo esto, cuando yo comprendo esto, a mí me lleva a darle gracias. Muchas gracias, porque yo no he hecho nada bueno o mejor que usted para yo ser el pastor o para yo estar delante del Señor y tener tantos privilegios de parte de Dios. Ha sido por su soberanía. Ha sido por su gracia, ha sido por su amor. Y Pablo le está diciendo a Israel, no se confundan, no se crean ustedes mejor que los otros pueblos. No es que ustedes nacieron con corona, es que Dios en su gracia a ustedes los escogió y ustedes lo que tienen que hacer es alabarlo, adorarlo, separarse de la idolatría, separarse de todo eso que el mundo los atrae. Pero
así como Israel. Lamentablemente hay mucho cristiano que no ha entendido, no ha valorado que el Señor los escogió. Inclusive hay muchas personas que piensan que ellos fueron los que escogieron a Dios. No, no, yo decidí ahora ser cristiano. No, yo ahora, o le dicen al pastor como quien le hace un favor al pastor, el domingo yo lo acompaño. No, 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 tú no me estás haciendo ningún favor a mí. Tú eres el que tienes que comprender que el Señor te salió al encuentro, que fue por su gracia. Dios es santo, hermanos, y Él tiene que castigar el pecado, pero Dios es amor y Él desea salvar a los pecadores. Alabado el nombre del Señor. Si todos fueran salvos, ¿sabe qué pasaría? Que eso negaría la santidad de Dios. Pero si todos, perdón, pero si todos se perdieran, eso negaría también su amor. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? La soberanía de la elección de Dios. La soberanía de la elección de Dios. Yo sí oro para que el Señor elija a toda mi familia. Yo sí oro para que el Señor elija a mis vecinos. Yo le pido a Él que los elija. Alabado el nombre del Señor. Él es soberano. Una vez alguien me hizo esta pregunta, o más bien me hizo esta ah, me habló esto pensando en la soberanía de Dios. Me dijo, trata de explicar la elección de Dios, porque este sí, porque este no, y te vas a volver loco. Pero rechácela y va a perder su alma. ¿Cómo? Sí. Trate de pensar y de entender la soberanía de Dios y te vas a volver loco. Rechace la soberanía de Dios y usted va a perder su alma. Y tiene razón. Por eso al Señor lo recibimos por fe. Por eso es por fe y no por obras. Es por fe y no por entendimiento. Dios escogió a Israel y condenó a Egipto, porque este era su propósito soberano. Y nadie puede condenar a Dios por la manera que extendió su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Porque antes de dejar esa elección, necesitamos pensar en el versículo 18 donde dice que endureció a Faraón. Versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea que hay corazones endurecidos. Sí. Usted ve que reciben la palabra, que la ven, que les pasa el Señor así por el frente, que el Señor los levanta, los sana, los restaura y la persona está como tiesa, como dura. Parece que no. Ese proceso de endurecimiento se menciona en este pasaje de Éxodo por lo menos 15 veces. Algunas veces nos dice que Faraón endureció su corazón. Por ejemplo, en Éxodo 8:15 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. En ese pasaje dice que Faraón endureció el corazón, pero otras veces dice que el Señor le endureció el corazón. Mire, por ejemplo, en Éxodo 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Al declarar su palabra y al revelar su poder, Dios le dio a Faraón una oportunidad de arrepentirse.
Pero en vez de hacerlo, resistió a Dios y endureció el corazón. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando una persona endurece el corazón, luego el Señor colabora para que su corazón esté más duro. Pero el que doblega su corazón y es más sensible a la voz de Dios, Dios en su bondad, en su sabiduría, en su gracia, lo hace cada día más sensible. Por eso yo tengo que obligarme. ¿Usted cree que yo como pastor todos los días estoy con la misma sensibilidad y con el mismo deseo? No, pero yo tengo que pararme, levantarme, postrarme y decirle a mi cuerpo y a mi alma, no, 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 usted no tiene derecho a endurecerse. Usted se va a hacer más sensible y se va a obligar a alabar el nombre de Dios. Y cuando voy a la palabra y cuando voy a buscarlo, mi corazón empieza nuevamente a ser sensible. ¿Sabe? La falta no cayó sobre Dios. Yo no puedo decir que Dios ha sido injusto, sino sobre Faraón. La falta no ha caído sobre Dios. La falta ha caído sobre las personas que Dios les ha dado una oportunidad y no la han aprovechado. Y se han hecho duros. El mismo calor del sol que derrite el hielo, también endurece el barro. Piénselo. El mismo calor del sol que derrite el hielo, también endurece el barro. Usted tiene que permitir que el Señor ablande su corazón cada día. Que las circunstancias de la vida, que los afanes, ahora que va a empezar el fin de año, entonces el corre, corre para arriba, corre, corre para abajo, porque es que la sociedad es una cosa horrible. Entonces se baja. No, Dios no fue injusto en su trato con Faraón porque le dio muchas oportunidades de arrepentirse y muchas oportunidades de creer. Pero este hecho de la soberanía de Dios solo parece crear otro problema. Si Dios es soberano, entonces, ¿quién puede resistirle? Y si alguien le resiste, ¿qué derecho tiene Dios de juzgarle? Mm, Esas preguntas las vamos a solucionar esta semana con la ayuda del Señor. Es la antigua pregunta sobre la justicia de Dios en su trato con la raza humana. Déjeme contarle una historia. Al comienzo de mi ministerio, nosotros salíamos a la calle a repartir folleticos o tratados que llamábamos aquí. En esos folleticos siempre había una verdad bíblica, había algo que podíamos compartir con las personas. La mayoría de las personas aceptaban el tratadito. Algunos lo metían al bolsillo, otros lo leían, otros se reían. Pero una vez llegó un hombre y tomó uno de esos tratados y con un gesto horrible cogió el papelito, lo destruyó y lo tiró a la calle así como casi que pisoteándolo. Ese folletico tenía un título. Hay cuatro cosas que Dios quiere que usted sepa, hablando acerca de las cuatro leyes espirituales. Y enseguida el hombre volteó y dijo, a mí me gustaría que Dios sepa algunas cosas que él no sabe. ¿Ok? Recuerda el folleto decía, Dios quiere que tú sepas cuatro cosas. Y él volvió y dijo, y yo quisiera que Dios supiera muchas cosas que él no sabe, dijo el hombre. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos inocentes sufriendo? Mientras que el rico es libre por ahí. ¿Qué va? No me hable de Dios porque para mí no hay Dios. Sí lo hay. Señor, sí lo hay. Bueno, si hay Dios, entonces Dios es el más grande pecador que jamás haya existido. Y se fue burlándose y se perdió en la multitud entre las personas.
Y uno encuentra esa pregunta una y otra vez. Inclusive entre los cristianos hay esa pregunta. Bueno, ¿y si Dios existe? ¿Y si Dios? ¿Y si Dios? Sabemos que Dios por naturaleza es perfectamente justo, el juez de toda la tierra. Y sabe, y no es un Dios injusto. Sabe, es inconcebible que Dios tuviese un propósito injusto contigo o con la humanidad o hiciera algo injusto. Pero a veces pareciera que sí, ¿cierto? Tuvo misericordia de Moisés, pero condenó a Faraón. ¿Eso es justo? Tuvo misericordia de Israel, pero condenó a Egipto. Escogió a Israel y no escogió a Colombia. Eso es justo. Así que esta semana vamos a dar respuesta a esas preguntas. Pero usted parta de la base de que si usted quiere que Dios nos trate con justicia, ya no estaríamos aquí. Por eso nosotros somos justos a través de Cristo Jesús. Y solo algo quiero decirle. A todo ser humano, Dios le da la oportunidad de salvarse, de venir a Él. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero cuando las personas voluntariamente quieren cerrar su corazón, entonces ese mismo sol que derrite el hielo endurece el mar. Todos estamos expuestos al Señor, sea para sensibilidad o sea para endurecer nuestro corazón. Usted decide cómo toma la palabra esta mañana, para endurecerse y levantar los hombros o para derretirse y postrar su rostro en gratitud al Señor. Padre, quiero alabarte y bendecirte por esta semana. Ayúdanos, por favor, ayúdenos y no permitas que nuestro corazón se endurezca delante de ti. Cada día danos sensibilidad espiritual. Fortalécenos, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor. Establece tu voluntad en nosotros. Aviva el fuego tuyo. Aviva, Señor amado, los dones y el llamado, pero sobre todo manténnos en este primer amor contigo, Señor. Yo bendigo su vida, hermano. Yo bendigo su familia, su mente, su corazón. Y que el Señor sea quitando cualquier estorbo de tu corazón. Y ahora mismo que tú puedas recibir esa sensibilidad espiritual. Señor, gracias por las oportunidades que nos has dado. Permítenos, Señor. Por favor, te lo suplico, permítenos aprovechar cada oportunidad, ponernos en cuentas cada día contigo, Señor. Y esta semana solo hay gratitud, porque tú en tu soberanía nos escogiste, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Muchas bendiciones para